Bueno, les decía que les daba la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Desafortunadamente algunos problemillas técnicos por aquí, pero quisiéramos preguntarte, ¿de dónde nos acompañas? ¿Cómo te llamas? ¿Y cuál es tu ministerio dentro de tu iglesia? ¿Puedes apuntarlo aquí en el chat para que conozcamos un poco más de ti, por favor? Y sepamos con más confianza y nos conozcamos. Veo muchas caras nuevas. Sean todos bienvenidos. Y si les parece bien, comenzamos. Quiero presentarles a mi esposo, el pastor Juan Luis Rodea. Hola, buenas noches. Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos. Qué gusto saludarlos. Bueno, pues gracias por su interés en este espacio que es un taller de narrativa bíblica, un pequeño taller. Realmente el asunto de la narrativa bíblica es muy amplio, pero bueno, les damos la bienvenida. Esperemos que sea de bendición esto. Así que, ¿qué te parece si comenzamos de la mejor manera, que es orando a nuestro Dios y pidiéndole sabiduría para este tiempo? Oremos a nuestro Dios. Amado y buen Jesús, te damos gracias en este tiempo por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, Señor, de conocernos, Señor, de reunirnos en esta hora en tu nombre, Señor, para poder tomar esta herramienta que sea de bendición, Señor, para el extendimiento de tu evangelio, Señor. Te pido, Padre, que aquellos que se van incorporando o tienen la intención de incorporarse, les permitas, les concedas, Señor, que puedan hacerlo sin ninguna dificultad. Señor, también pedimos que en este momento nos permitas que nuestra conexión pueda estar libre, Señor, que pueda transmitirse este conocimiento de manera directa y sin ningún problema. Gracias, en ti confiamos, Maestro. Te bendecimos en el nombre poderoso tuyo. Amén. Amén. Muy bien, pues ya vemos que están escribiendo por aquí. Muchas gracias. Veo que ya están aquí en el chat escribiendo. Felipe Carrillo de Tlaxcala, bienvenidos. Bienvenida Verónica Núñez de Iglesia Bautista El Shaddai. Muy bienvenidos todos ustedes. También tenemos por aquí a Paola Padilla, tenemos a Daniel Alvarado, tenemos a los directores de la MT Bajillo. Bienvenidos, queridos amigos. Tenemos a Zulema de Ministerio de Niños, Pedro y Yolanda de Puebla, y también tenemos a Gabriela Martínez García. Bueno, pues así nos podríamos llevar casi toda la noche escribiendo y saludándolos. Pero bueno, vamos a iniciar. ¿Qué les parece si iniciamos ya este taller como tal? Así que, pues bueno, les voy a compartir por aquí una pequeña presentación que tengo. Y aquí está. Bien. Bueno, como les decía, este asunto de la narrativa bíblica tiene muchas vertientes. Es una herramienta de comunicación que pues realmente está dirigida a todo tipo de personas. Por ahí los que tuvieron la publicidad en sus manos pudieron ver que es para todo tipo de gente, no es nada más para las personas que son maestros de escuela de niños, no es nada más para padres, sino es para todos, es para todas las personas. ¿Por qué? Porque tiene muchas vertientes en las que se puede utilizar la narrativa bíblica. Sin embargo, bueno, pues no podríamos abarcar todo, sin duda, y vamos a iniciar por una de las vertientes. Este taller de narrativa bíblica está basado en esta vertiente de la enseñanza de la palabra de Dios de un padre para con un hijo. Así que desde ahí vamos a partir nosotros, pero aclaro, es para todo tipo de personas y para todo tipo de roles y dones que tengas tú en tu iglesia local, ¿ok? Entonces, bueno, quiero iniciar desde aquí. Estamos bajo un contexto de incertidumbre en este momento, ¿verdad? Ahorita el mundo entero está viviendo una situación tremenda gracias a este asunto del coronavirus y bueno, es un impacto a nivel mundial lo que estamos viviendo. Este contexto lo quiero tomar porque quiero que observes cómo aplicar la narrativa bíblica de una manera muy práctica desde este contexto que estamos viviendo. Ante este contexto de incertidumbre, seguramente tú estás en búsqueda de nuevas herramientas que te puedan ayudar para
pues poder de manera práctica sustentar o seguir adelante con tu ministerio. Yo no sé cuántos de aquí son misioneros, cuántos de aquí son evangelistas, cuántos de aquí somos papás, ¿verdad? Cuántos de aquí tenemos muchos amigos a quienes les podemos contar historias. En fin, esta pandemia nos permite buscar nuevas herramientas, y el día de hoy te vengo a presentar una herramienta que no es nueva, sino que ha sido muy antigua y muy utilizada. Este contexto de la pandemia, aquí en nuestro país por lo menos, tú recuerdas que en algún momento el gobierno empezó a implementar este asunto de la sana distancia. Y ante el asunto de la sana distancia, también pudimos observar que la Secretaría de Educación Pública pues mandó a todos nuestros niños a la casa. Dejamos de llevarlos presencialmente a la escuela porque pues es ahorita un caso peligroso. Entonces, tenemos niños en casa. Fíjate el contexto que estamos viviendo. Tenemos niños en casa. Y por otro lado, tenemos también padres que están en este momento trabajando desde casa. Muchas personas hacen home office en este asunto del confinamiento. Seguramente tú eres alguno de ellos. Tenemos también padres que trabajan en turnos. Algunos van a la empresa, regresan, trabajan un ratito allá y luego están en casa. Tenemos también despidos, ¿verdad? Gente que definitivamente ha sido despedida y sus empresas pues no los han podido sustentar y ya no están trabajando. O finalmente también tenemos personas que tienen su negocio y se han tenido que cerrar su negocio por todo este problema. ¿Qué quiero que observes en todo esto? ¿Por qué te lo cuento otra vez? Bueno, porque por un lado tenemos hijos en casa, tenemos niños en casa, y por otro lado tenemos papás en casa. Un asunto, hermanos, que realmente es muy difícil que se pueda dar de manera normal. Este asunto de la pandemia, Dios nos ha permitido tener estos dos factores: padres en casa, hijos en casa, sea cual sea tu situación, pero los tenemos ahí. Entonces, hay que aprovecharlo, ¿verdad? Fíjense que quiero contarles que también a nivel pastoral, desde la perspectiva pastoral, pues bueno, la iglesia que yo tengo la oportunidad de pastorear en este momento se llama Iglesia Bautista Jesús Pan de Vida, y nos encontramos en la ciudad de Toluca. Les mando un saludo a mi amada iglesia, por cierto. Bueno, en nuestra amada iglesia, fíjense, hermanos, que nosotros empezamos no tenemos la experiencia en pandemias, ¿verdad? Creo que ningún pastor nos tocó esta parte de saber qué hacer con la pandemia. Nos cayó como una bomba a todos, ¿no? Y ante esta inexperiencia de la pandemia, pues sí tenemos la responsabilidad nosotros de seguir sustentando el ministerio pastoral. Y tenemos dentro de la iglesia pues varios sectores, ¿no? Y uno de ellos precisamente es el de los niños. Entonces, fíjense, hermanos, que ante todo esto, pues nosotros empezamos a orar, nos empezamos a meter con el Señor seriamente. Me reuní con nuestra hermana que es la líder de los niños, y empezamos a orar y preguntarle al maestro: ¿qué vamos a hacer, Señor? Específicamente, ¿qué vamos a hacer con los niños? ¿Qué vamos a hacer? Y en este proceso de oración, en este proceso de ayuno, de oración, de meterse con el Señor pues nos mostró, ¿verdad? Hay que darle seguimiento, sin duda. Entonces, hermanos, pues yo soy diseñador gráfico y empezamos a elaborar junto con mi hermana un material que semanalmente empezamos a enviárselos a nuestra iglesia local. La idea era, hermanos, que así como ahora los padres estaban enseñando a los niños desde casa, desde la televisión, ahora como iglesia también estuviéramos dando un seguimiento a nuestros hijos, pero a través del papá y de la mamá. Es decir, ya no de la maestra de escuela dominical, sino el propio padre enseñando a sus hijos. El problema aquí, hermanos, es que el material que estábamos diseñando era para utilizarse 1 hora a la semana, y seguíamos con el mismo asunto de siempre. El Espíritu Santo, hermanos, estuvo incomodando mi corazón y estuvo taladrando y taladrando,
y me hizo ver, hermanos, que no es el propósito de Dios. Una hora de enseñanza bíblica a la semana para nuestros hijos no es el propósito de Dios. Y esto, pues el Espíritu Santo me llevó precisamente a este maravilloso pasaje que tienes aquí tú en tu pantalla. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Seguramente lo conoces, el gran Shema, el gran Oye. Y dice este versículo de la siguiente manera en la versión NBI. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y observa las palabras ahí que están subrayadas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando te vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Tremendas palabras, ¿verdad? Tremendas palabras de parte de Dios que son una encomienda directa a los padres. Entonces, cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar conmigo y a decirme, no es suficiente un material que lleven los padres una hora a la semana, sino que todos los días tenemos que estar enseñando la palabra de Dios a nuestros hijos. Cada día, hermanos, tenemos que enseñar la palabra de Dios, cada quien a sus hijos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Aquí viene un problemita, ¿verdad? Porque lamentablemente, pues la gran mayoría de los hermanos de la iglesia no están comprometidos en un alto grado con la palabra de Dios. Y viene la pregunta que seguramente algunos nos hemos hecho algún día. Sí, pero ¿cómo lo hago? Entiendo que debo enseñarle a mis hijos, pero ¿cómo lo hago? Es más fácil, por supuesto, que nosotros le encomendemos esa tarea a las maestras de la iglesia, ¿verdad? A las maestras de niños, a los maestros. Pero cuando me toca a mí realizar esta encomienda, me pregunto esto, ¿cómo lo hago? Y aquí, hermanos, es como nosotros introducimos desde esta vertiente este asunto de la narrativa bíblica. La narrativa bíblica es una herramienta muy simple, es una herramienta profunda, es una herramienta personal y muy antigua, hermanos. Una herramienta muy antigua y que a través del tiempo ha demostrado ser una herramienta muy eficaz. Por eso es que el día de hoy, pues estamos aquí, ¿verdad? Reunidos, volteando a ver esta herramienta que no es nueva, que no nos inventamos, que es una herramienta que ya ha sido probada durante siglos y que sigue funcionando muy bien. Te recuerdo hasta este punto que, otra vez, esto no nada más es para los padres con los hijos, sino esto te va a servir para cualquier segmento. Ahorita vamos a ir hablando un poquito sobre eso. Bueno, esta es una herramienta tan antigua que tú te puedes hacer esta pregunta. ¿Cómo se transmitió por siglos la palabra de Dios antes de contar con la revelación escrita? ¿Alguna vez te habías preguntado esto? Antes de que vinieran los escritos de Moisés y todos estos rollos, ¿cómo se transmitía la palabra de Dios? Cuando no había la tecnología que tenemos el día de hoy, ¿cómo se transmitía la palabra de Dios? Bueno, pues déjame presentarte algunos ejemplos muy claros de la enseñanza a través de la tradición oral. La enseñanza a través de la tradición oral. Así que mira, observa este pasaje de Génesis, capítulo 4, versículo 3 al 5, que conoces muy bien. Recuerda la historia de Caín y Abel. Caín y Abel, un par de hermanos que presentan ofrenda a Dios y uno de ellos se enojó, ¿verdad? Dice el versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Observa las palabras en negritas. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda,
Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Mira las palabras en negritas. Las palabras en negritas nos muestran que estamos hablando de un asunto de ofrenda, un concepto, hermanos, que es muy natural cuando lo vemos en el libro de Levítico, por ejemplo, ¿verdad? Porque Dios había pedido que se diera precisamente ofrenda. Pero antes de Levítico, este relato del Génesis nos muestra una historia que viene muchísimo tiempo antes de que pasara el tiempo de Levítico. Entonces, fíjate cómo Moisés nos está relatando eso desde mucho antes de que hubiera escritos de la voluntad de Dios, ¿verdad? Déjame presentarte una historia más. ¿Recuerdas cuál es el primer libro que fue escrito de la Biblia? Si sabes un poquito de este asunto del canon bíblico, puedes recordar que Job es el primer libro escrito de la Biblia. Y observa esta historia que relata el libro de Job. Dice que Job, un siervo de Dios, acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esa manera, hacía todos los días. Bueno, otra vez, hermanos, vemos el concepto de ofrenda, ¿verdad? Ofrecía Job, pero ¿qué ofrecía? Holocaustos. Esta historia que está narrada aquí también tiene muchísimo antes tiempo de que fuera escrito este asunto de la ley de Dios, ¿sí? ¿Quién le enseñó a Job? La pregunta es, ¿quién le enseñó a ofrecer holocaustos? Y que estos holocaustos tienen que ver con cubrir temporalmente el pecado de sus hijos. ¿Quién enseñó a Job a ofrecerle a Jehová este tipo de holocaustos? La misma pregunta nos podríamos hacer con Caín y Abel, ¿verdad? Déjame presentarte otro pasaje más, Génesis 22:7. Esta es la maravillosa historia de Abraham cuando Dios le pide que sacrifique a su propio hijo. Isaac, ¿te acuerdas? Bueno, dice que van ahí por el camino, suben al monte, en algún punto del monte dejan algunos y continúan adelante. Y entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él le dijo las famosas palabras, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y ya entendemos que se trataba de él mismo, ¿verdad? Pero quiero que observes cómo Abraham le había enseñado a su hijo Isaac sobre este asunto del holocausto, este asunto de las ofrendas. Todavía no estaba escrita la ley de Dios. Entonces nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Que hace un momento hacíamos. ¿Cómo se transmitió por siglos la palabra de Dios antes de contar con la revelación escrita? Pues no hay otra respuesta, hermanos, más que a través de la tradición oral, a través de la narrativa, a través de transmitir oralmente, de boca en boca, de generación en generación, la palabra de Dios. ¿Alguna vez has puesto atención al Salmo número 78? Es un precioso salmo que escribe Asaf. Y dice el Salmo 78, observa las palabras que están resaltadas. Pueblo mío, atiende mi enseñanza. Fíjate, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido. Y fíjate, que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Dice, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel. Y fíjate, dice, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Y vemos el propósito, dice, así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas,
sino que cumplirían sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Bueno, si prestaste atención, puedes observar que habla este pasaje de hablar, de transmitir y de escuchar. Entonces, esta línea de comunicación oral es una línea muy, muy, muy importante y trascendente, ¿verdad? Porque trasciende de generación a generación. Aquí lo podemos ver en este precioso salmo. Y bueno, siendo así, pues este es el asunto de la narrativa bíblica. Quizás en este momento tú ya puedes tener un panorama un poquito más amplio de la importancia de la narrativa bíblica, la importancia de contar las historias. Es una herramienta, como decíamos, muy antigua, es una herramienta muy eficaz porque por siglos, hermanos, se fue preservando el conocimiento de Dios a través de la narración hasta que fue escrita la ley. Además, un dato muy interesante que no puse en la lámina, pero tú recuerdas que en estas culturas, pues la gran mayoría realmente no tenía un conocimiento de la escritura y de la lectura, sino que todo era a través de la tradición oral. Entonces, pues si tú ya estás emocionado en este momento y entiendes la importancia de la tradición oral, déjame presentarte algunos beneficios de narrar las historias bíblicas. Apúntale. Primer beneficio, la narrativa bíblica, hermanos, es un método muy sencillo. Es muy sencillo. Mira, tú no tienes que ser un experto, tú no tienes que haber estudiado una licenciatura en narrativa bíblica. O sea, tú puedes realmente narrar las historias de la Biblia, seas quien seas, siempre y cuando seas un creyente. Es tan sencillo. ¿Por qué se nos hace difícil? Uno de los principales obstáculos, y yo creo que uno de los principales pretextos o temores también que la gente ponemos, ¿verdad? Y hablando de los padres para con los hijos pues es que yo veo a mi pastor y él se la pasa hablando durante 40 minutos y no para de hablar y habla pura sabiduría del Señor, ¿no? Yo veo a los misioneros cómo hablan y platican y yo no puedo hacer eso. El pastor estudió en un seminario, en la escuela de misiones, estudió el misionero y yo no puedo hacer eso, ¿no? Es una limitante que nosotros a veces nos ponemos, pero si nos vamos al contexto bíblico, ahorita yo te presenté 3 pequeñas porciones de la escritura del Antiguo Testamento y vimos en acción a Abraham, ¿verdad? La pregunta es si Abraham estudió en el seminario. Abraham no estudió en ningún seminario, ¿verdad? Abraham estudió en el seminario del camino que le tocó vivir cuando el Señor lo llamó. También vimos la historia de Caín y Abel. Ni siquiera existía la palabra seminario, yo creo que en ese tiempo, porque eran los primeros hombres que existían, ¿no? Sus padres fueron Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer. La pregunta es si Job estudió en un seminario o en un curso de narrativa bíblica. Por supuesto que no, ¿verdad? Y si nos vamos al Nuevo Testamento, también tomamos ejemplo de que no es para los profesionales, entre comillas. Porque cuando vemos a Pablo, a Pedro, y bueno, vamos a ver a Pedro, perdón, Pablo sí estudió, pero vamos a ver a Pedro y sus amigos, Juan, Jacobo, ¿qué eran de profesión o de oficio? Eran pescadores, ¿verdad? Y dice el libro de los Hechos, en el capítulo número 4, que la gente se sorprendía de ellos. Se sorprendía porque decían, estos cuates son del vulgo y sin letras y hablan con denuedo la palabra de Dios, ¿no? Esto muestra, decían ellos, que han estado con Jesús. Entonces, ahí está la clave, queridos hermanos, de que tú puedas predicar, narrar historias bíblicas. La clave es que tú pases tiempo con el Maestro, que tú pases tiempo a los pies de Jesús. Así que eso es totalmente sencillo, ¿verdad? Cualquier creyente genuino, cualquier discípulo de Jesús que busca a su Maestro todos los días, recibe las palabras de su Maestro y las puede comunicar también. Es realmente sencillo. Bien, otro beneficio, hermanos, es que
la narrativa bíblica, las historias bíblicas, son breves y fáciles de entender y de recordar, ¿verdad? Fíjate, hermano, que está comprobado que de mucha información que tú transmites, tan solo una pequeña parte es la que la gente se va a quedar en su mente. La narrativa bíblica, las historias bíblicas tienen esa bendición, ese beneficio de que son realmente breves. La gente las puede recordar y las puede transmitir fácilmente también, las puede entender fácilmente. Entonces, es otro gran beneficio de la narrativa bíblica. Otro beneficio es que la narrativa bíblica enseña profundas verdades. Aguas, hermanos, no nos confundamos. No pensamos que porque las historias bíblicas son breves, son cortitas, no pensemos que estas historias no nos van a enseñar una verdad profunda, porque dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para corregir e instruir en justicia. También dice la palabra que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, ¿verdad? Entonces, hermanos, toda la Escritura tiene una profundidad tremenda. No despreciemos una pequeña porción de la Escritura con un sermón muy grande de algún hermano que toma un pasaje de la Biblia y predica todo un sermón. No estoy diciendo que el sermón es malo. Ojo, la verdad no estoy criticando para nada al sermón. Estamos hablando esto porque estamos profundizando en el conocimiento de la narrativa bíblica. El sermón es una técnica de transmitir la palabra de Dios muy importante, muy eficaz, pero es muy largo, ¿verdad? Y también enseña profundas verdades, porque en el sermón tomas una porción de la Escritura, si vas a predicar expositivamente, tomas una porción, haces una exégesis, ¿verdad? De ese pasaje, lo desmenuzas, lo profundizas y lo empiezas a exponer. Bueno, la narrativa bíblica no es así, no es lo mismo que predicar. La narrativa bíblica es contar una historia pequeña y esa historia tiene la misma profundidad que tiene el pasaje que usaste en el sermón. Entonces, no te preocupes por aprenderte todo un sermón. Son verdades profundas y pequeñas. Cuarto beneficio, hay una historia para cada ocasión. ¡Qué maravilloso! ¿A cuántos sinfines de cosas nos enfrentamos cada día en nuestra vida, verdad? ¿A cuántas personas conocemos normalmente en nuestro diario caminar? Nos enfrentamos a un montón de situaciones. Y bueno, es importante entender que hay una historia para cada ocasión, ¿verdad? Si por ejemplo te encuentras con una persona que está triste, tú puedes compartirle una historia bíblica que le pueda ayudar en ese momento, ¿verdad? Si te encuentras con una persona que está alegre, también tú puedes compartir ese gozo a través de una historia bíblica. Es más, hay algunos hermanos, mi hermano Floriano Ramos es uno de ellos, que a través de los nombres tú puedes compartir una historia bíblica. Por ejemplo, te encuentras a alguien que se llama Marcos, ¿no? Y tú le dices, hola, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Me llamo Marcos. Ah, mira qué padre nombre. Fíjate que la Biblia habla de un hombre que se llamaba Marcos. Y Marcos, y empiezas a contarle la historia bíblica de Marcos. Fíjate qué maravilloso, ¿verdad? También es muy importante que entiendas que cuando tú vas a compartir el evangelio a alguien, normalmente tú buscas un puente con esa persona. Pues la narrativa bíblica, al ser una gama tan grande de historias que están listas para cada ocasión, te puede brindar ese puente que tú estás buscando. Es decir, un puente es como lo que va a conectar entre un diálogo que es un diálogo que no es espiritual, entre comillas, con un asunto espiritual, ¿verdad? Es eso que va a conectarlo. Y a veces tú te preguntas, bueno, ¿cómo le comparto la palabra a través de un diálogo muy natural, muy normal, muy ocasional? Pues la narrativa bíblica te puede brindar precisamente ese puente para que llegues a un asunto espiritual a través de una historia. Muy bien, vamos a ver un siguiente beneficio.
La narrativa bíblica aplica para cualquier segmento de la población. Por eso te decía desde un principio, no creas que la narrativa solo es para padres e hijos. No creas que porque no eres maestro de escuela dominical, no es tu lugar. Aquí vas a aprovecharlo porque es para cualquier segmento de la población. En mi humilde experiencia, te puedo contar que en el tiempo que he estado en el campo misionero predicando el Evangelio, en lo particular, yo me he apoyado muchísimo de la narrativa bíblica, porque se lo puedes contar a cualquiera. Yo le he contado historias bíblicas a niños, le he contado historias bíblicas a jóvenes, a adultos y también a ancianos. Y es maravilloso, claro, debes contextualizarte al lugar en el que estás y al tipo de persona que le estás contando, ¿verdad? A la edad que tiene la persona. Pero es tan amplio que para cualquier segmento de la población puede aplicar. Le he contado historias bíblicas a personas que tienen problemas de adicciones en la calle y le he contado historias bíblicas también a personas que moralmente pareciera que todo está en orden, ¿verdad? Hemos contado historias bíblicas en zonas rurales y hemos contado historias bíblicas en las grandes ciudades. Entonces, no hay límite, hermanos. La narrativa bíblica aplica para cualquier segmento de la población. Otro beneficio es que perdura en el tiempo. ¿Por qué perdura en el tiempo? Fácilmente lo podemos responder. Porque la palabra de Dios es eterna, ¿verdad? Entonces, la narrativa bíblica te va a hacer siempre refrescante en cualquier tiempo. O sea, en cualquier tiempo va a aplicar. La palabra de Dios no es anticuada. En todo tiempo se puede utilizar. Entonces, perdura en el tiempo. También, pues es de resaltar que la narrativa bíblica historias son contagiosas. Son contagiosas, ¿por qué? Porque te identificas con ellas, ¿verdad? Y una vez que te identificas, si una historia te gusta, la compartes. Es más, hasta las historias que no te gustan también las compartes, ¿no? Fíjate que me estaba acordando ayer que tuvimos el movimiento del temblor, me estaba acordando que hace algunos años trabajaba yo en la Ciudad de México. Y ahí en la Ciudad de México, en el mero centro de la ciudad, bueno, trabajaba fuera del Metro Valderas en un edificio muy grande que tenía 11 pisos. Yo no estaba hasta el 11 pisos, pero yo estaba en el piso 5. Sin embargo, bueno, los temblores se sentían tremendos. Entonces, bueno, cuando era tiempo de evacuar, empezaba a sonar la alarma, todavía tenías una oportunidad para alcanzar a bajar. Y mientras íbamos bajando, pues me tocaron unas experiencias terribles, la verdad. Ver la gente amontonándose, pisando a otros que se caían, no, una cosa tremenda. Entonces, cuando yo llegaba a la casa, lo primero que hacía, ¿qué crees que era? Pues bueno, después de dar gracias a Dios, por supuesto, lo primero que hacía era contarle a mi familia, ¿qué crees que me pasó? Y empezaba a contarles con detalle, hasta el polvito que caía del techo, cómo nos asustaba, ¿no? Cómo crujía el edificio, y, en fin. Bueno, cuando una historia te gusta, tú la cuentas. O cuando no te gusta, definitivamente también la cuentas, ¿no? Y eso es contagioso, porque si algo te ha gustado de aquí, a lo mejor lo vas a contar a otras personas, ¿verdad? Así es la palabra de Dios también. La historia bíblica, la metanarrativa bíblica, contiene tantas historias tan fascinantes que seguramente no te vas a conformar con una, ¿verdad? No vas a poder comer solo una, como dice el comercial. Vas a querer contar otras historias. Bueno, otro beneficio más es que inspiran. Y aquí se aplica esto de que, bueno, tú te identificas con la palabra de Dios. Hay tantos personajes, tantos autores bíblicos que seguramente te vas a identificar con alguno de ellos en algún momento, ¿no? Cuando estás triste, te puedes identificar con uno que llora. Cuando estás feliz, te puedes identificar con uno que está experimentando un gran gozo. Pero siempre hay un personaje con el que te puedes identificar, ¿verdad? Alguien que está en problemas, alguien que está en la cárcel, en fin, te identificas y eso te inspira,
¿verdad? Porque a lo mejor dentro de todos los que estamos ahorita en este taller, seguramente todos los que estamos aquí nos hemos identificado con algún personaje bíblico, ¿verdad? Si quieres anotar ahí en el chat cuál es el personaje bíblico con el que te inspiras, ahorita los vamos a ver. Apúntalo en el chat. ¿Con cuál personaje bíblico te inspiras, te identificas o te has identificado en algún momento de tu vida? Seguramente hay varios, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Bueno, aquí los espero que vayan escribiendo. Con Mateo, aquí nos dice Saraí que con Mateo, con José, con Débora, con Esther, Julia González, con Abdía, con David, con Jonás. Bueno, así nos podemos aventar toda la noche, ¿verdad? Entonces te identificas y te inspira, te metes en ese papel, ¿verdad? Bueno, otro beneficio más, gracias hermanos por seguir escribiendo, otro beneficio más es que las narrativas bíblicas ayudan al oyente a sacar sus propias conclusiones. Quiero que aprendas esto, hermano, cuando narres una historia, no se trata de que tú saques las conclusiones por esa persona, ¿sí? Cuando predicamos un sermón, te decía yo sobre el proceso de la exégesis, tú oras a Dios, tú desmenuzas el pasaje, tú estudias el contexto cultural, el contexto histórico, el contexto ¿cómo se llama? De la literatura, qué tipo de literatura es. Todo eso lo estudias para poder desmenuzar ese pasaje que vas a utilizar. No es así con la narrativa, ¿verdad? Porque el que predica la palabra de Dios en un sermón, saca todo esto y entonces saca las conclusiones, interpreta el pasaje y saca las conclusiones. Y estas conclusiones se las transmite precisamente al oyente. Tú eres el que saca las conclusiones y se las transmites. Pero en la narrativa no es así. En la narrativa, tú le predicas la palabra al oyente y tú le ayudas al oyente a que él mastique esas palabras. Es como las aves, ¿verdad? Tú has visto que cuando las aves tienen polluelos, pequeñas aves, hijos, las aves madre, comen el alimento, lo mastican y ya que está masticado y ya que está procesado, se abren el piquito y se lo pasan a sus hijitos, ¿verdad? Eso para nosotros suena asqueroso, pero ese es el proceso natural de las aves. Sin embargo, la narrativa bíblica es al revés. Tú le vas a dar el alimento al oyente, pero en lugar de que tú lo mastiques, tú le vas a enseñar cómo masticar ese alimento. Ahí tú debes tener mucha pericia para ayudar a la persona a que ella llegue a sus propias conclusiones. Y esto es un proceso de aprendizaje significativo muy valioso, hermanos. Muy valioso porque ya no se queda la persona con lo que tú le enseñas, sino que toma la palabra, tiene un encuentro con la palabra de Dios y empieza a sacar sus conclusiones. Claro, tú vas a estar ahí para que si se desvía y se va por otro lado, pues tú le ayudes con otras preguntas a regresar para que siga meditando en la conclusión correcta, ¿verdad? En una interpretación más firme. Entonces, este es otro beneficio. Bueno, un beneficio más. Hermanos, esta es una excelente herramienta evangelística. Si tú eres un apasionado de compartir el evangelio, pues mira, esta herramienta es tu todoterreno. ¿Por qué? Porque tenemos el día de hoy tantos materiales evangelísticos, ¿no? Tenemos desde folletos, tenemos pulseras, tenemos collares, tenemos películas, tenemos cubos, ¿no? Tenemos, o sea, hasta tecnología que puedes traer en tu bolsillo o en tu mochila y compartir a través de eso el evangelio. Es una bendición, por supuesto que es una bendición, pero a ver, ¿qué tal si no te encuentras con nada de eso? Voy a poner un ejemplo bien drástico, hermanos. Imagínate, y puede suceder, porque lo dice la Escritura, y está comprobadísimo, imagínate que por causa del Evangelio, te toca estar en la cárcel. Ahí no vas a tener tu cubo,
Ahí no vas a tener tu tecnología que traes en el celular. Ahí no vas a tener nada. Lo único que vas a tener es tu cerebro y tu corazón para poder transmitirle el evangelio a las personas. Y vemos cómo esto, precisamente Pablo, Silas y sus amigos, cuando experimentaron encarcelamientos, hacían uso de esto, hermanos. No hacían uso de otra cosa más que de la tradición oral. Ahí ves a Pablo cantando y hablándole al carcelero sobre el evangelio, ¿verdad? Entonces, esta herramienta es todoterreno. Claro, síguete apoyando de las demás cosas que te ayudan para predicar el evangelio. Bueno, les pedimos que apaguen su micrófono, por favor. Listo. Sigue predicando el evangelio con estas herramientas, pero puedes tener a la mano siempre esta herramienta todoterreno que es la narrativa bíblica. Te repito, ¿qué necesitas? ¿Pero va a quedar casado con nosotros? Necesitas tu cerebro que guarde las historias de la Biblia para poder transmitir la palabra de Dios, ¿vale? Bueno, estamos terminando los beneficios. Es muy divertido. Sin duda, contar historias bíblicas es algo muy divertido, porque tú observas la reacción de la gente, tú observas el interés de las personas cuando les estás predicando la palabra de Dios. Y es natural porque la palabra de Dios llena el corazón. Entonces, cuando tú les estás narrando solo la palabra de Dios, es maravilloso, ¿no? Y además, llega el momento en el que te metes en el papel y tú empiezas a transformarte en el personaje, ¿verdad? Y eso es maravilloso cuando hay aceptación también de la otra parte, pues bueno, ahí es maravilloso. Bien, hermanos. Hasta este momento espero que hayas podido aprovechar todos los beneficios, aprendido todos los beneficios de narrar historias bíblicas y hayas podido comprender que es una herramienta muy valiosa. A lo mejor algunos de nosotros lo hemos hecho, ¿verdad? Seguramente muchos de nosotros lo hemos hecho. Aquí la cosa es que muchos no. Y también nos podemos retroalimentar sobre algunos consejos para ser un mejor narrador bíblico. Porque sin duda, pues se necesita práctica. Podemos mejorar cada vez más la forma en que narramos las historias bíblicas. Yo les voy a confesar algo. Yo no soy un profesional. Yo soy como un Pedro o un Juan. Bueno, de hecho yo me llamo Juan, ¿verdad? Soy como un Juan que también soy, podría decir, sin letras y del vulgo, en un contexto de conocimiento ¿cómo decirlo? Muy amplio. O sea, realmente me considero totalmente solo un apasionado del Evangelio, ¿verdad? Me encanta leer la Biblia todos los días, también estudios y todo, pero no soy un profesional para la narrativa bíblica. O sea, creo que sí hay profesionales en cuestión de la comunicación, pero más allá de la técnica y todo este asunto, creo que podemos tomar algunos consejos. Lo puedo decir muy bien, hermano Artemio. Pedimos por favor que silencien sus micrófonos, aquellos que todavía no lo tienen silenciado. Hay un botoncito que está por ahí, que es como un microfonito. Por favor, para poder continuar con este taller. Okay. Vamos a pedir, por favor, que intenten silenciar su micrófono. Gracias. Gracias. Último, hermano. Bueno, aquí vamos a exponer algunos consejos para ser un mejor narrador bíblico. Necesitamos algunos pequeños consejos que nos pueden ayudar. Entonces, el primero de ellos, y yo creo que a veces hasta lo pasamos por alto, es orar a Dios. Hermanos, esto es lo más importante. Esto es lo más importante, orar a Dios. Cuando nosotros empezamos, hermanos, a tratar de compartir el Evangelio, pero sin tomar en cuenta al mismo creador del Evangelio, que es Dios,
sin tomar en cuenta al Espíritu Santo, que es el que va a moverse y que va a tocar el corazón de las personas, estamos en un grave error y estamos expuestos a un grave peligro. No puedes tú hacer una cuestión que es espiritual solamente con tu técnica, no lo puedes hacer. Necesitas de Dios para poder llevar a cabo esta preciosa tarea de la mejor manera. Entonces, hermanos, preparémonos en oración. Y tú no sabes en qué momento te va a tocar narrar una historia bíblica. Puedes estar en cualquier momento, porque la palabra de Dios sí nos enseña que el Señor Jesús nos llamó a ser testigos de Él en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Pues en todos lados donde te encuentres, ahí te va a tocar ser de bendición compartiendo el Evangelio. Entonces, no puedes tú solamente orar, prepararte en oración antes de predicar una narrativa, sino tú tienes que estar listo con una vida de oración. El Señor Jesús nos da modelo de eso, ¿verdad? Cuando vemos que este demonio que no podían sacar sus compañeros de Jesús, y vemos a Jesús sacándolo, y luego vemos cómo ellos le dicen, pero ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Qué responde Jesús? Porque este género necesita de ayuno y oración. Entonces Jesús no quiere decir que en ese momento se puso a ayunar. Eso es ilógico, ¿verdad? Quiere decir más bien que él tenía una vida de ayuno y oración. Entonces, primer punto y el más importante, ora a Dios. Y cuando ya estés ahí en la situación, también ora a Dios. También en tu mente y en tu corazón, dile, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, toca el corazón de esta persona y también el mío. Y entonces vas a ver que ahí radica el éxito de la narrativa bíblica, ¿sale? Bueno, otro consejito que te quiero dar es prepárate previamente. No quiero que confundas, hermano y hermana, que el hecho de que tú pienses que solo la historia no quiere decir que no te vas a preparar. Más bien, todos los días tú tienes que estarte preparando con la palabra de Dios, porque debes tener un grande repertorio en tu mente para contar en cualquier situación. No vas a tener a la mano la Biblia siempre ahí, ¿verdad? En físico. Entonces, prepárate previamente. Todos los días pasa tiempo a los pies del Maestro, escuchándolo a través de su palabra todos los días, sin falta. Y entonces vas a estar capacitado para contar estas historias. Pero también es muy importante que le eches un clavadito más, ¿verdad? Que te metas otro poquito más a las historias y que hagas exégesis de las historias también cuando puedas. Observa el contexto cultural, observa el tipo de literatura que es. Si tú no lo sabes hacer bien, pídele ayuda a tu pastor, él lo sabe hacer muy bien, y profundiza en las escrituras, ¿verdad? Prepárate previamente. Hablando en la vertiente de los padres con los hijos, quiero decirte que puedes, antes de contarle la historia a tu hijo, en la tarde tú puedes echarle una leída, ¿verdad? Puedes prepararte y en la noche puedes contarle la historia a tu hijo o a tus hijos. Entonces, prepárate, no llegues así nada más, porque el enemigo te va a zarandear. Entonces, es mejor prepararte. Y además, perdón, pero otra cosita más aquí. ¿Qué dice Santiago capítulo 3, versículo 1? Dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque esto acarrea mayor condenación. Es decir, si tú no cuentas la escritura como es, y si tú empiezas a inventar cosas que no están en el relato bíblico, tú te estás haciendo un falso profeta, te estás haciendo un falso maestro, ¿verdad? Y eso es muy peligroso, hermanos. Entonces, no creas que porque vas a contar una historia chiquita, no quiere decir que también no te prepares, ¿verdad? Te decía que es sencillo, pero a su vez, si tú puedes prepararte, debes prepararte. No nos exime de la responsabilidad de prepararnos en la palabra de Dios. Apasionate por la palabra de Dios. Bien, otro consejito más, adéntrate en la historia, métete en el papel, ¿verdad? Cuando empieces a contar una historia, recuerda que tú no eres un cuentacuentos. Un cuentacuentos cuenta historias que no son reales, que tienen una bonita enseñanza, pero que no son acontecimientos históricos reales. La palabra de Dios, hermanos, es un acontecimiento histórico real, es una historia real.
¿sí? Adéntrate en esta historia, métete en el papel y vas a ver qué bendición. Es muy diferente si yo te narro la historia, por ejemplo, de Moisés, cuando Dios abre el mar por medio de Moisés y te digo, y bueno, entonces Moisés llegó al lugar donde estaba el mar, levantó, levantó su vara y entonces Dios abrió el mar. ¡Wow! ¡Qué emoción!, ¿verdad? Pero ¿qué tal si te digo, y llegó Moisés ahí en ese lugar y levantó su mano y entonces cuando levantó su vara, todo el mar se abrió? Es muy diferente, hermanos. Es muy diferente cuando tú te metes en la historia. Y además, ¿sabes qué? Los niños lo van a valorar muchísimo, porque acuérdate que ellos no son adultos. Acuérdate que ellos les encanta que pues les hagas la emoción del momento, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú les cuentas una historia de su pasado? Mi hija pequeñita, tiene 8 años, ella constantemente nos pregunta o nos dice, mamá, papá, cuéntenme la historia de cuando nací. Y ahí nos tienes contándole la historia, ¿verdad? No, pues fíjate que primero, no teníamos carro y pedimos un carro prestado. Y empezamos a contarle la historia y ella está fascinada, pero nos metemos en la historia. Lo mismo tienes que hacer cuando cuentes una historia de la Biblia. Recuerda, es un acontecimiento real e histórico. Bien, este consejo más, no prediques, nárralo, no prediques. Insisto, la narrativa bíblica no es lo mismo que la predicación bíblica, ¿sí? Y no estamos en contra de la predicación. Así que si hay algún pastor o alguien que le encante predicar aquí, no estamos en contra de eso. Simplemente es otra forma de transmitir la palabra. Entonces, si vas a narrar, nárralo, ¿sí? Concéntrate en narrar. Esto es muy fácil que caigamos, sobre todo los que predicamos, es muy fácil que tropecemos aquí, porque cuando menos te das cuenta, ya estás predicando, ¿sí? Te empieza a ganar el contexto y por querer dar mucho contexto, te empiezas a clavar en una predicación. Y no se trata de eso, porque no se trata, te decía, de que le dijeras tú las cosas a la persona. Se trata de que tú se las expongas y que ella las comprenda. Tu labor en la narrativa va a ser como, por ejemplo, un periodista. Cuando ocurre algún acontecimiento y tú como periodista vas al lugar, observas lo que pasó, lo grabas y entonces lo compartes, ¿verdad? Lo escribes, lo narras. No vas tú a poner de tu cosecha, no vas a interpretar lo que sucedió. Tú solo lo vas a explicar. Y lo mismo vas a hacer con la narrativa bíblica. Es como un reportero que en ese momento observa lo que ocurrió y va y lo cuenta, ¿vale? No prediques, narra. Y bueno, fomenta la participación de los oyentes. Un punto muy importante, hermanos, porque no se trata de un monólogo, como lo estoy haciendo en este momento. Ahorita te estoy dando una explicación, te estoy dando una pequeña conferencia, un taller de lo que es la narrativa bíblica, una explicación. Por eso solo estoy hablando yo. Pero cuando narramos historias bíblicas, no se trata de que solo hables tú. También puedes hacer algunas preguntas para que la persona vaya entendiendo la historia. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo, no creas que todo es teoría. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de cómo puedes aplicar algunas preguntas. Ahí es donde tú tienes que ser muy hábil, pedirle a Dios pericia para que le puedas hacer las preguntas adecuadas, ¿sale? Fomenta, pero no olvides fomentar la participación de los oyentes. Y bueno, la meta, hermanos, siempre es Cristo. Y siempre ha sido Cristo. Cuando nosotros vamos a la Escritura y vemos en el último capítulo de Lucas, y vemos cuando Jesús le dice a sus discípulos después de haber sido resucitado, les dice, acuérdense que todo esto estaba escrito. Desde el tiempo de Moisés, los profetas, todo esto había que acontecer. Entonces, la Biblia habla de Cristo. El tema central de la Biblia no es el hombre, no es la iglesia, es Cristo, ¿verdad? Hay discrepancia aquí en este punto. Yo tampoco quiero venir a que a fuerzas imponerte esto, ¿verdad? Porque hay personas que dicen que el centro de la Biblia es la iglesia.
simplemente creo, al menos yo interpreto de esa manera, que creo que el centro de la Biblia es Cristo. Entonces, si es cristocéntrica la Biblia, cuanto más nosotros tenemos que tener la meta de que la persona conozca a Cristo a través de las historias bíblicas. Es decir, si vamos a predicar una historia del Antiguo Testamento, donde todavía no venía Jesús en forma de hombre a encarnar en este mundo, no quiere decir que por eso no habla de Cristo, ¿verdad? Porque finalmente todo habla del Evangelio. Y te puedes preguntar, bueno, a ver, pero entonces el libro de los jueces, ¿cómo voy a contar una historia del libro de los jueces en donde meto a Cristo? Tampoco se trata de meter a Cristo debajo de cada roca, ¿verdad? Pero sí puedes meter a Cristo a través del libro de los jueces, porque recuerdas, por ejemplo, que el libro de los jueces habla de un tiempo donde cada quien hacía lo que bien le parecía, y habla de un tiempo de mucha desobediencia y de pecado. Entonces, a través del pecado, nosotros podemos entender que Cristo vino al mundo precisamente para redimirnos de nuestros pecados. Y ya te fijaste cómo todo está conectado entonces con Cristo. A través de los pecados podemos nosotros tocar el tema de Jesús. ¿Ok? Bueno, voy a pasar a otro consejito más. Una conferencia, un estudio. El siguiente es, llévalos a la reflexión personal y no reflexiones por ellos. ¿Ok? Esto es muy importante. Te decía hace un momento y lo vuelvo a decir porque es muy importante. No se trata de que tú reflexiones por ellos. Se trata de que tú los ayudes a ellos a reflexionar. ¿Ok? Y bueno, pues terminamos los consejos, terminamos la importancia de la narrativa. Yo no sé si estás emocionado, emocionada por todo esto que estás escuchando y le has encontrado el beneficio de narrar historias bíblicas. Ahora viene la parte práctica. Así que, ¿qué te parece si preparas tu corazón? Voy a dejar de compartir un momento esta presentación. ¿Qué te parece si preparas tu corazón y nos permites narrarte una pequeña historia? Le voy a pedir a mi esposa que tengo aquí al lado que ella nos cuente una historia bíblica. Pero, miren, ¿qué les parece si hacemos esto? Vamos a contextualizarlo, porque las historias bíblicas, les decía, se predican bajo un contexto, ¿no? Para que no veas que todo esto es puro choro y nada más, pura teoría. Vamos a verlo en un caso práctico. Así que quiero pedir la participación. A ver, vamos a ver, de los que se pudieron anotar conmigo, quiero pedirle, no sé si ande por ahí Claudia Díaz, de la Iglesia Bautista Fuente de Gracia, Toluca. Claudia Díaz, ¿anda por ahí? Si anda por ahí, prenda su micrófono, por favor. Le vamos a pedir también a Yolanda y Pedro de la Iglesia Bautista Misional Puebla. ¿Andan por ahí, Yolanda y Pedro? Si están por ahí, prendan su micrófono y díganos, por favor. Híjole, creo que no le atiné a ninguno. Entonces, bueno, de los que veo por aquí, tenemos a Milka. A Milka, por favor, Milka, prende tu micrófono. No te escapaste, aunque te quisiste agachar, ya te vimos. Ok, vamos a pedir la participación también veamos. Vamos de Noé Manjarres. Bueno, no eres Noé, eres una mujer, pero puedes prender tu micrófono. Muchas gracias. Sí, pastor, buenas noches, Denise Vázquez. Excelente, buenas noches. Bien, ahora fíjense el contexto, ¿eh? Vamos a hacer de cuenta que ustedes dos son unas niñas, porque vamos a ver cómo le puedes narrar una historia bíblica a un par de niñas, ¿sale? Entonces mi esposa les va a narrar una historia a un par de niñas, ¿ok? Ella les va a hacer algunas preguntas también a ustedes para reflexionar y ustedes contesten como si fueran niñas, por favor, ¿sale? Abiertamente, ¿ok? Voy a poner también una presentación aquí, hermanos,
donde vamos a resaltar los momentos de la narración bíblica, ¿verdad? Por ejemplo, cuando mi esposa esté narrando la historia, voy a presentar esta pantalla. Cuando ella fomente su participación, voy a presentar esta otra y así nos vamos, ¿sale? Entonces, esto es para que identifiquemos los momentos dentro de la narración. Entonces, pues comenzamos. Bueno. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se llaman? ¿Me repiten sus nombres? Milka, Mica, ¿y tú? Denise, Bueno, déjenme contarles una historia. Había un hombre llamado Jacob. Él tenía 12 hijos y había uno al que quería más. Él se llamaba José. Y entonces él le regaló una túnica muy bonita a José. Era de colores y sus hermanos se enojaron. Así que hubo un poco de enojo en su corazón y empezaron a odiarlo. Pero José tenía sueños y un día, despertándose muy de temprano, fue y les dijo: acabo de tener un sueño. Estábamos nosotros recogiendo el trigo y haciendo manojos, cuando de repente sus manojos se inclinaban al mío. Sus hermanos se molestaron tanto que lo odiaron un poco más. Y ahí no acaba la cosa. Después, José tuvo otro sueño. En el sueño que tuvo José en esta ocasión, había 11 estrellas y estaba el sol y la luna. Y todos esos astros se inclinaban ahí. ¿Te imaginas? Cuando él estaba contando esta historia a sus hermanos y a su papá, se molestaron muchísimo. Dijeron: ¿qué te pasa? ¿Tú crees que nosotros nos vamos a rendir a ti? ¿Tú puedes gobernar sobre nosotros? Y había mucho coraje en sus hermanos. Un día sus hermanos estaban cuidando los rebaños y de lejos vieron que venía José. ¡Ay, ahí viene ese José! ¡Ay! Y estaban tan enojados con él que quisieron matarlo. Dijeron: ahora sí, chiquito, se te van a acabar tus sueños y todo lo que tú creías. Hasta aquí llegaste. Entonces lo tomaron, lo atraparon y uno de sus hermanos dijo: no, oigan, no hay que matarlo. No está bien que lo matemos. Mejor vamos a meterlo en este pozo y luego vemos qué hacemos con él. Así que lo metieron en un pozo. Y después pasaron unas personas que eran mercaderes. Ellos se dedicaban a comprar cosas y a venderlas. Y otro de sus hermanos dijo: ya sé, ¿por qué no lo vendemos? Me parece buena idea, así ya no va a estar cerca de nosotros y bueno, se lo van a llevar lejos. Entonces le quitaron la túnica, mataron a un animal, lo llenaron de sangre y se le enseñaron a su papá. Y dijeron que José había muerto, pero no. En realidad, estos mercaderes se lo llevaron para venderlo como esclavo, pero Dios siempre estaba con él. Era tanto lo que Dios estaba con él, que cuando llegaron con él a Egipto, lo vendieron a casa de Potifar y lo vendieron como un esclavo. Y Dios permitió que él tuviera éxito. ¿Se acuerdan, chicas? ¿Qué fue lo que le regaló su papá a José? una túnica de muchos colores. Una túnica, ¿verdad? Que era de colores, bien padre. ¿Y el primer sueño que tuvo, cuál fue? De los manojos de las espigas. Los manojos de trigo. ¿Sí conocen cuál es el trigo? Esa semillita con la que se hace el pan. Y entonces ellos estaban recogiendo el trigo, ¿se acuerdan? Y hacían manojos y todos se inclinaban al manojo de José. ¿Y el último sueño? con los astros. Los astros, ¿verdad? Entonces, ¿sus hermanos amaban a José o le tenían coraje? Le tenían No, coraje. tenían mucho enojo. Le tenían mucho enojo, pero Dios siempre estaba con él.
¿Ustedes saben quién es Dios? ¿Ustedes alguna vez han conocido a Dios? ¿Se han preguntado quién es Dios? Sí, claro que sí. ¿Quién es Dios? A ver, dime. Nuestro Padre Creador. Nuestro Padre Creador. Muy bien. Y bueno, Y nos cuida. todas las cosas es 3 veces santo. La Biblia dice que no hay nada que pueda mancharlo. Entonces, a veces nuestros corazones, cuando nos enojamos, cuando decimos una mentira, cuando no queremos hacer las cosas que nos piden nuestros papás o alguna persona mayor, se hace una manchita en nuestro corazón. ¿Y sabes qué? Huele muy feo tu corazón. Así no puedes estar cerca de Dios, porque Él es perfecto y Él nos ama. ¿Y sabes qué hizo por ese amor? Mandó a su Hijo Jesucristo para limpiar su corazón y el mío. Él permitió que su Hijo derramara su sangre y como en un acto de magia, nuestro corazón se le quitaron todas las manchitas y dice la Biblia que nos puso un corazón nuevo. ¿Te gustaría conocer de ese Jesucristo? ¿Te gustaría que Él cambiara tu corazón? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues yo solo les voy a pedir una cosa. Cuando Jesucristo viene y limpia nuestro corazón, nosotros tenemos una oportunidad. Y esa oportunidad es de estar de frente a Dios. Entonces, en este momento vamos a orar. Y tú en tu mente, o si quieres hacerlo fuerte, tú puedes confesarle a Dios todo lo que tú has hecho. Y dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, primero lo voy a hacer yo y si ustedes gustan, hacerlo después. ¿Sí? ¿Les parece? Orar con Dios es lo más sencillo. Nosotros cerramos nuestros ojos pues para no distraernos, pero puedes tenerlos abiertos, no pasa nada. Él está en todos los lugares. Lo que sí es que Él puede ver tu corazón y Él sabe lo que tú le vas a pedir. Bueno, Dios, en este momento yo quiero confesarte que el día de hoy he sido muy enojona. También no quise obedecer a mis papás y tampoco quise comerme toda la comida que mi mamá había hecho. Y yo sé que estas cosas no te gustan, Dios. Así que te pido, Señor, que limpies mi corazón. Yo creo que con la sangre de tu Hijo Jesús tú puedes hacerlo. Así que por favor, ayúdame a tener un corazón nuevo. Y te agradezco porque yo sé que tú eres todopoderoso y lo harás. En el nombre de Jesús, porque Él me permitió hablar contigo, te agradezco esto. Amén. ¿Les gustaría hacerlo a ustedes? Bueno. Adelante. Adelante. Vamos. Ok. Padre Celestial, esta noche, Señor, te pido disculpas por las ofensas cometidas, Señor, y te agradezco, bendito Dios, por estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre y compartiendo y alabando tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Amén. Gracias a Dios porque fuiste muy valiente, ¿eh? No cualquiera confiesa lo que ha hecho. Gracias. Amén, bueno, les damos un aplauso a los participantes y a mi esposita que nos contó esta maravillosa historia, ¿no? Es una historia muy larga y que pues creo que pudo resumir en unos cuantos pasos. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado. Y ahora, pues bueno, vamos a contarles una historia más. Esta vez voy yo, así que creo que mi esposa lo hace mejor, pero vamos a intentarlo. Les pido por favor entonces que me ayuden a participar. Ahora vamos a ver cómo pudiéramos contárselas a unas personas adultas, porque te decía, este taller no solo es para niños, sino también es para las personas adultas. Entonces, quiero pedir la participación. Gracias mis hermanas que participaron. Si gustan ya pueden, ya apagaron sus micrófonos, gracias.
Ahora le vamos a pedir de favor, tenemos por aquí, a ver, déjenme verlo. Ay, voy a dejar de compartir. Le vamos a pedir a mi hermana, a ver, vamos a pedirle a mi hermana Mónica. Mónica, por favor, que prenda su micrófono. Le vamos a pedir a Abdías, aquí está nuestro querido amigo Abdi, prende tu micrófono, querido amigo. Le vamos a pedir a Javier Trejo. Ay, ya te vimos por aquí, qué gusto saludarlos. Y le vamos a pedir a ver, Yolanda López, ¿verdad? Aquí a mi hermano que está por ahí con Yolanda, que encienda también su micrófono, por favor. Enciendan sus micrófonos a quienes nombré. Y bueno, vamos a contextualizarlo para adultos, ¿verdad? Como una historia que le voy a narrar a un grupo de adultos. Les voy a contar una de mis historias favoritas y vamos a contextualizarlo en un hospital, porque quiero que lo vean como ya en la práctica de un campo misionero. En un hospital, ustedes me van a ayudar siendo los amigos de un familiar que está internado en el hospital, ¿sale? Entonces, con confianza, ustedes participen, métanse en el papel, tienen a un amigo que está enfermo, están ustedes afuera esperando, pues, resultados o algo, ¿eh? ¿Ok? Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, aquí andamos. Qué gusto. ¿Tienen un familiar por aquí? ¿Está internado un familiar? Sí, mi suegra. ¿Tu suegra? Ah, ¿y cómo se llama tu suegra? María Elena. María Elena. Híjole, lamentablemente que está por aquí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le sucedió a María Elena? Está enferma del pulmón. Híjole. ¿Y los demás también son familiares o son amigos? Sí, es mi tía María Elena y se enfermó del pulmón. Híjole. No, yo estoy aquí aparte esperando noticias de un amigo. Mira, ¿cómo se llama tu amigo? Se llama Emanuel. Emanuel. Sí, tuvo un accidente y está internado. No nos han dicho nada todavía. Correcto. Híjole. Igual también, bueno, yo estoy esperando a un familiar. Tuvo un accidente, nos marcaron y apenas estamos esperando información. Todavía estamos con el pendiente, no sabemos cómo esté. Comprendo, correcto. Híjole. Pues lamento de verdad mucho que tengan algún familiar aquí en el hospital, pero fíjense que ahorita que me contaban que son amigos de estos, son sus amigos, permítanme contarles una historia muy interesante. Fíjense que la Biblia habla de una historia de amigos muy impresionante. Me acordaron ahorita de esta historia. Fíjense que la Biblia dice en Marcos capítulo número 2, dice que había un grupo de amigos que tenían un amigo que también estaba enfermo. Y este amigo estaba enfermo y era paralítico. Los amigos de él eran 4 personas. Llevaban a su amigo paralítico que no podía caminar, lo tenían ahí. Entonces, fíjense que Jesús, el Jesús que habla la Biblia, pasó por ahí en su ciudad. Y entonces, perdón, estoy poniendo aquí la presentación. ¿Me puedes apoyar con esto? Poniéndolo. Gracias. Perdón, pausa. Ahí. Entonces, este amigo, se dio cuenta que Jesús estaba pasando por su ciudad y fíjense que decidieron llevarlo, porque ellos sabían que Jesús podía sanar a cualquier persona de cualquier enfermedad. Y entonces se llevaron a su amigo para ver a Jesús. Pero ¿qué crees? Que cuando llegaron allá al lugar, fíjense que había muchísima gente y no podían entrar. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes si no pudieran entrar y supieran que Jesús podía sanar a su amigo? ¿Qué hubieras hecho, Javi? Pues tal vez lo hubiera esperado hasta el final, ¿no? ¿Lo hubieras hasta esperado? que saliera y ahí cazarlo para que me ayudara, ¿no? Ándale, suena prudente. ¿Tú qué hubieras hecho, amigo? Bueno,
yo tal vez me trataría de escabullir entre la gente y hacerme espacio, aunque sea para alcanzarlo, escuchar un poco o decirle de mi situación con mi amigo. Ándale. Empujarlos, ¿verdad? Sí. Sí, pues sí, es que imagínate en la desesperación. Y entonces ellos querían ayudar a su amigo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿sabes lo que hicieron ellos? Algo bien asombroso. Y a mí no se me hubiera ocurrido. Ellos se fueron atrás de la casita donde estaba Jesús enseñando, se subieron al techo y ahí en el techo subieron a su amigo en la camilla y empezaron a hacer un hoyito en el techo, empezaron a raspar el techo y empezaron a hacer un hoyito y de repente el hoyito se empezó a hacer más grande y ya te imaginarás a Jesús ahí predicando y cayendo el polvito, ¿verdad? Y empezó a hacerse el hoyito más grande y de repente, ¿qué crees? Que empiezan a bajar a su amigo con unas cuerdas, lo empiezan a bajar y lo ponen justo enfrente de Jesús. ¿Se te hubiera ocurrido algo así? No. ¿Te le hubiera ocurrido algo así a usted, Mónica? No. No, pues yo igual estaría buscando el hueco para entrar a verlo, pero por el techo no, nunca. Sí. Entonces, imagínense, lo ponen a los pies de Jesús, pero ocurrió algo muy sorprendente. Cuando lo pusieron a los pies de Jesús, ¿qué crees que dijo Jesús? Dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué raro, ¿verdad? Entonces Jesús cuando le dice eso, había mucha gente, te digo, ahí alrededor, y algunos de ellos empezaron a pensar dentro de sus corazones, bueno, ¿y quién es este para perdonar pecados? Porque solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Quién es este para decir, te perdono por tus pecados? Pero solo lo estaban pensando, ¿eh? Entonces Jesús dijo, bueno, para que ustedes que piensan que no puedo perdonar pecados, ¿qué sería más fácil? ¿Decirle a este hombre, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? ¿O decirle, te perdono por tus pecados? Para que vean que puedo perdonar pecados. Yo le digo a este hombre, y entonces voltea a ver a su amigo paralítico y dice, yo le digo a este hombre, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y en ese momento, ¿qué crees que pasó? ¿Qué cree que pasó? ¿Qué pasó, Mónica? Que fue sanado, Sí, se levantó. Se levantó. ¿Qué hubieras hecho si hubieras visto algo así? Ah, pues brinco. De gozo. Pongo a brincar ahí. Algo así, solo gritos, ¿no? ¿Qué hubieras hecho, amigo de Blanco? Bueno, yo creo que al ver eso que para los hombres es imposible, probablemente lo único que hubiera hecho hubiera sido caer de rodillas solamente. Sí, la gente se asombró bastante. La gente en ese momento se asombró. Algunos glorificaban a Dios y a otros les dio miedo por ver lo que estaba ocurriendo, ¿no? Es una historia muy, muy bonita que les quise compartir porque, como les decía a ustedes, pues me da mucho gusto que estén acompañando a su compañero aquí y a su familiar también, doña Yolanda, ¿verdad? También qué bueno que los están acompañando. Una historia que nos muestra el valor de la amistad también, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante de la historia? ¿Con qué te llevas? ¿Qué te llevas, compañero Abdías? Pues la verdad yo no creo en Dios, pero ahora que hablas acerca de Él y de eso, pues tal vez me interesa un poco, tal vez el conocerle y investigar un poco más acerca de lo que dice, ¿no? Pero respecto a la historia que contaste, me parece que pues es bueno que pues los amigos se interesen por el bienestar de otros amigos, ¿no? Conozco algunos amigos que conocen de Dios y me han comentado, pero bueno, no me había interesado así realmente. Pero bueno, ahora que lo mencionas, pues creo que podría intentar pues, conocer algo, buscar. Sí, sí. Y fíjate que hay otra cosa más interesante que el valor de la amistad en esta historia. ¿Sí sabían que Jesús puede perdonar los pecados?
Jesús puede perdonar los pecados. Esta historia nos muestra que Él tiene el poder para perdonar los pecados. Entonces, pues, ¿quiénes de los que estamos aquí han pecado? A ver, levante su mano. Levante su mano si han pecado. Yo he pecado, la verdad, muchas veces. En toda mi vida yo he hecho cosas tremendas delante de Dios. Y Dios nos puede perdonar por nuestros pecados. Jesús nos puede perdonar por nuestros pecados. Así que el día de hoy yo te invito a que le pidas perdón a Jesús. ¿Sí? Si tú quieres pedirle perdón a Jesús, Él te puede limpiar, así como limpió a ese hombre paralítico. Él te puede limpiar por tus pecados. Nadie más lo puede hacer, solamente Jesús. Entonces, yo quiero compartirte esta historia y quiero motivarte a que la cuentes también a otras personas. Cuéntasela a tu familiar. Cuando vayas a la visita, entra, cuéntasela. Va a ser de bendición para su vida. Porque ¿sabes qué? Dice la Biblia que todo aquel que cree en Jesús puede ser perdonado de sus pecados y puede estar delante de la presencia de Dios algún día. Entonces, llévale esta bendición a tu familiar. ¿Sí se aprendieron la historia? ¿Se la podrían contar a su familiar? Sí, A ver, Sí, claro. vamos a hacer un repaso, a ver si es cierto. Vamos a hacer un repaso. A ver, ¿cuántos amigos eran? 4. 4. 4. Eso. ¿Qué hicieron para meter a su amigo ahí en la presencia de Jesús? Como no podían pasar. Hicieron un hoyo por el techo. Un hoyo. Eso me da mucha risa. Y luego, ¿qué fue lo primero que le dijo Jesús al paralítico cuando lo pusieron en sus pies? ¿Pecados son perdonados? Tus pecados son perdonados. ¿Y qué hizo Jesús para demostrarle a la gente que podía perdonar pecados? También lo sanó. Exactamente, lo sanó. Bueno, pues yo me despido. Muchas gracias. Gracias por recibirme en este ratito. Hasta luego. Ahí está la historia, hermano. ¿Qué tal? Le damos un aplauso a nuestros compañeros que participaron. Gracias. 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 Nada más de aclarar que yo sí creo en el Señor, creo en Dios, pero estábamos en el papel. No lo creías, ya lo crees. Ya aquí Sí. que lo creías. Bueno, muy bien. Ahora, yo no sé cómo anden de tiempo, ¿verdad? Pero sí me gustaría pedir que alguien voluntariamente participara, ¿verdad? Porque esto es un taller, no es un monólogo. Entonces, si tienen oportunidad todavía, ¿quién quiere participar en una historia bíblica? Los motivamos a que se esperen al final porque les vamos a compartir una herramienta que pueda ser de bendición para su vida. Pero, ¿quién nos quiere ayudar? ¿Quién quiere contarnos una historia? A ver. Si quien quiera directamente prenda su micrófono y diga valientemente yo. No le vamos a juzgar, solo queremos ver qué podemos también recibir, qué podemos aprender y qué podemos mejorar, ¿verdad? No vamos a juzgarle. Así que, por favor, ¿quién nos quiere ayudar? A ver, ya vemos varias personas. A ver, si quieren directamente prenda su micrófono, quien quiera, ¿eh? Quien levantó aquí su mano, adelante. Prenda su micrófono. Sandy. Sandy, excelente. Bien, vamos a escucharle. Directamente cuéntenos la historia. Ya se arrepintió. A ver, ¿quién nos ayuda? Yo puedo hacerlo. A ver. Bueno, voy a intentar hacerlo. Dainzu Vázquez. Excelente, perfecto. Adelante, mi hermana Dainzu. Va a ser un poquito, bueno, voy a intentar hacerlo lo más corto posible. Yo les voy a hablar de Jonás. Se me hace una historia bien interesante porque parece cuento, parece ficción, pero realmente es una historia que atrapa tanto a niños como grandes. Jonás
Jonás era una persona normal como cualquiera de nosotros. Era una persona, pero era muy rebelde. Él tenía un hijo eh, y ayudaba como al pueblo y él se sentía elegido por Dios y él decía, ¿sabes qué? Yo voy a ganar batallas, yo voy a hacer eso. No es, de repente dice Jesús, dice Dios, perdón, no, a ver, esa guerra tú no la puedes ganar. Yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Entonces él se molesta y bueno, él quiere ganar tierras, él quiere ganar cosas para su beneficio. Y bueno, pues al final del día él era un hombre muy rebelde, ¿no? Y en una ocasión Dios le habla y le dice que le tiene una misión, que tiene una misión que hacer, que necesita ir a una tierra, que necesita ir a hablarle a un pueblo que es muy, muy rebelde. Y necesita que él vaya y que hable de Dios, que les vaya a decir que Dios los va a castigar si no cumplen con lo que les está diciendo. Entonces Jonás en su rebeldía dice no. Entonces en lugar de ir a ese pueblo va en sentido contrario. El chiste es de que él quiere tomar una barca para irse lejos, en irse en sentido contrario a donde iba, a donde le había mandado Dios. De repente sube a la barca, paga su boleto. Él está dormido, ya están en el mar. Él está bajo dormido y de repente empieza el mar. Una cosa tremenda. Era muy difícil que esto sucediera porque para los pescadores, ellos sabían, para los que navegaban, sabían perfectamente que no era ni época de lluvias, ni de tormentas, ni de que el mar se moviera a tal grado. Entonces sabían que esto Dios, era plan de Dios esto. Entonces, empezaron a clamar a Dios, a pedirle qué era lo que pasaba, qué necesitaba, qué quería. Empezaron a tirar suministros que tenían en el barco y de repente cuando baja el capitán del barco y ve a Jonás acostado, le dice, oye, no seas mala onda, acompáñanos, ayúdanos, por favor, necesitamos que nos ayudes a clamar para que esto pare. Sabía perfectamente Jonás que esto era parte de Dios hacia él. Entonces él ya se para Jonás y dice, ¿saben qué? No, esto es asunto mío, entonces pues yo les pido que me echen, que me avienten al mar. Para Jonás era más fácil, él prefería estar muerto a seguir las indicaciones que Dios le había mandado. En eso, no, pero pues ¿cómo? O sea, los marineros estaban en una situación de no podemos, ¿cómo crees que te vamos a echar? No, pues los convence, lo toman, lo avientan al mar, pero para Dios nada, absolutamente nada es imposible. Y si Dios tiene un plan, ese plan se tiene que cumplir. Entonces llega un pez demasiado grande, suponemos que es una ballena, y lo traga por 3 días. Y ya Jonás dentro no fue digerido, no fue masticado, no. Entonces ya Jonás dentro del estómago del pez, ya estaba desesperado, ya decía, bueno, Dios, perdóname, te prometo, te aseguro que ahora sí voy a ir a donde tú me estás diciendo, pero ayúdame, sácame de aquí. Después de 3 días, va Jonás. Llega, lo vomita, literalmente el pez vomita a Jonás en la tierra donde le había dicho que tenía que ir a predicar. Ya molesto, Jonás entra al pueblo porque aparte ese pueblo era un pueblo enemigo de Jonás. Era un pueblo que Jonás no quería. Y recordamos que pues Jonás era un hombre súper rebelde, era súper enojón. Entonces entra y con unas pocas palabras. ¿Saben qué? Solamente Nive será destruido en 40 días. Eso estuvo diciendo durante el día. Nive será destruido dentro de 40 días. Entonces, pues la gente se empieza a alterar, y llega a oídos del faraón, llega a oídos del rey en ese momento, y el rey dice, no, ¿cómo creen? ¿No saben qué? El rey sale, les dice, ¿saben qué? Les dice el faraón, ¿saben qué? Vamos a hacer lo que Dios está diciendo, así que todos nos vamos a poner en orden, nos vamos a poner en ayuno, vamos a hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, así que vamos a ponernos en orden. Todo el pueblo hace caso y de repente Jonás se da cuenta que no los castigó. Camina,
sube como a un cerrito donde podía, fuera del pueblo, del reino, y ve que no está destruido. Entonces él está súper enojado. Entonces le dice, bueno, yo me voy a quedar aquí hasta que cumplas lo que tú dijiste. Me voy a quedar aquí hasta que destruyas al pueblo. Es que, ¿cómo es posible? O sea, todo lo que me haces pasar, haces que vaya, que... No, bueno, ¿de qué se trata? Por eso yo no quería venir, esa era la razón por la cual yo no quería venir. Porque sabía que tú eres débil y que porque tú eres piadoso y porque tú... No, es que no, yo ya sabía que ibas a hacer esto. Entonces está muy molesto. Y él se queda ahí esperando hasta que Dios haga la voluntad de destruir al pueblo porque él se lo prometió. Y nace. Obviamente era un lugar árido, hacía muchísimo calor, hacía muchísimo viento y nace una plantita. Nace una plantita y en esa plantita, en un solo día, le tapa a Jonás el sol para que él pudiera seguir viendo que el pueblo, en qué momento sería destruido. Y ya acostado, se da cuenta que no, pero pues él ya está demasiado a gusto porque pues ya tiene techito, ya tiene sombrita. Y en la noche, ya dormido, un gusanito, un animalito, se come completamente la planta. Entonces, despierta Jonás. No, bueno, el otro estaba más que triplemente enfurecido. Bueno, pues, ¿de qué se trata? O sea, primero esto, después la planta. Bueno, no, hizo un lío. Y ahí fue cuando le dijo Dios, bueno, ¿y por qué quieres que tenga yo piedad de una planta? Así como la hice, la puedo destruir. O sea, ¿por qué te preocupa una planta? O sea, pues, me estás pidiendo que mate un pueblo, que no mate una planta. Entonces, ahí es cuando Jonás se da cuenta y le pide y le enseña, porque Dios al final del día lo que quería era mostrarle lo que era la misericordia y mostrarle lo que es tener paciencia y pues el hecho de que debemos de tener corazón, que tenemos que ser empáticos con los demás. Entonces, pues yo creo que ahí le da una enseñanza bastante grande a Jonás. En primera, pues que tiene que ser obediente. A pesar de las decisiones, pues uno siempre tiene que ser obediente a las decisiones que Dios toma. Y pues, todo tiene un propósito. Entonces, el propósito de Dios era que ese pueblo cambiara. Y pues, y si no, iba a ser destruido. Entonces, el pueblo se retractó. El pueblo empezó a hacer lo que Dios le había pedido. Y pues a Jonás también le dejó una gran enseñanza de que pues él tenía que, en primera, obedecer, y en segunda, tener paciencia y tener empatía con los demás. Esa es la historia. Oh, bravo, bravo. Un aplauso a nuestra querida hermana Dainzu Vázquez. Gracias. Yo creo que hubieras dado el taller mejor, hermana. Gracias. Nos contó la historia, creo que de una manera muy, muy amena. Es muy expresiva la hermana, ¿verdad? La forma en que la contaste es muy expresiva. Eso te hace entrar en la historia. Si pudiera con toda humildad darte alguna recomendación, sería el libro de Jonás. Es un libro, o sea, es chico para nosotros dentro de toda la Biblia, pero habla de muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando le contamos una narración a alguien, tú puedes segmentar la historia para que sea un aprendizaje, te digo, más corto y más directo y más específico en relación a lo que buscas en ese momento transmitirle. Primera recomendación. Y segunda recomendación, llevar a Cristo, ¿verdad? Lo que hemos comentado hace un momento. Siempre ligarlo con el Evangelio, porque de eso se trata, ¿no? Se trata de contar las historias bíblicas, pero llevarlo al Evangelio. Entonces, pero te felicitamos, la verdad, muy, muy bien. La verdad nos encantó cómo nos la contaste. Muy bien. Bueno, una persona más y con eso estamos terminando. Lamentablemente no, yo quisiera que participaran todos, pero pues no nos va a dejar el tiempo. Entonces, ¿quién se anima? ¿Alguien más que nos pueda contar una historia? Considerándolo. Familia Ahumada Mendoza, adelante. Prendan su micrófono si gustan. Levantaron su mano. Si gustan prender su micrófono. Hola, buenas noches a todos. Pasen sus corazones. Adelante. Bueno. Sí, mire, pues buenas noches. Yo les voy a contar la historia de Jesús. Cierta ocasión,
Ay, se me fue. Espérame. Ya, ahora sí. Bueno, resulta de que a María se le aparece el ángel Gabriel y le dice, María, el Señor ha visto bondad en ti y le dice que va a concebir un bebé. Entonces, en aquel tiempo, pues estaba comprometida con José. Entonces, se entera de que también su prima estaba a ese mismo momento, estaba en otro lugar, también estaba esperando bebé. Entonces ella viaja a ver a su prima para ver que iban a, a tener un bebé. En ese mismo momento, el ángel le dice a María que Dios había visto, que había visto en ella, porque María era temerosa de Dios en ese momento, y le dice que va a concebir un niño que le llamará por nombre Emmanuel, que traducido en hebreo es Dios con nosotros, y pondrá por nombre Jesús. Y entonces José, que era estaban comprometidos con José, pues se entera que estaba embarazada, ¿no? Y pues dice, pues ¿cómo? Pues, si no me he ido, bueno, digo, más bien no le he tocado, ¿cómo es posible que está embarazada, no? Entonces se hacía una y mil preguntas José, no sabía cómo. Pero entonces en aquel tiempo, pues toda persona que se embarazaba sin tener un casamiento real, pues era apedreada, o sea, la podían matar porque ese era como un pecado ahí. Entonces José preguntaba cómo deshacerse de María en ese momento. Y entonces en sus sueños se le aparece el mismo ángel Gabriel y le dice, José, no temas tomar a María por esposa, porque el Señor ha visto en ella, o sea, ella le dice que no tema en que María tenga al niño, y que no tema él en poner a María aceptar a María como esposa, ya que era obra del Espíritu Santo. Entonces José, pues ya al otro día, pues ya despertando del sueño, dice, bueno, pues la acepta. Y siguen su vida normal. Entonces había un conteo en ese tiempo, por medio del rey Herodes, de que todos tenían que ir a su lugar de origen para que podían hacer la contabilidad del censo. Y ahí mismo María fue concebida del Espíritu Santo para tener a Jesús. Y de todo esto, pues nos damos cuenta que tenía que viajar María y con José. Y en eso pues había una estrella que estaba guiando a unos magos en aquel tiempo. Entonces ellos pues andaban siguiendo seguían esa señal para llegar a donde iba a nacer el rey de los judíos, que era Jesús. Entonces se entera el rey Herodes de que iba a nacer un Mesías, un rey. Entonces él se entera que llegan unos magos ahí en su lugar que estaba reinando en ese momento, y le dicen, habla con sus consejeros y les dice, oye, pues es que vienen preguntando por el rey, pues tráiganmelos acá, los invito para que sepamos más de ese rey, quién es ese rey, a dónde está o cómo es. Porque en ese tiempo el rey Herodes sabía del rey, pero no sabía qué edad tenía. Y entonces persuade a los magos y los invita al castillo. Y ya ahí les pregunta y
¿dónde ha nacido el rey? El rey. Y le dice, ¿cómo dices que el niño va a nacer? Entonces en ese momento el rey pues se entera que no era un joven, sino que apenas iba a nacer el rey de los judíos. Y ya total le dice, pues vayan a donde nazca el rey y vienen y me dicen para que yo mismo lo adore. Y entonces pues se van los magos siguiendo la estrella. Y a donde se asienta la estrella, es la señal, y ahí nace el rey, el Jesucristo. Y entonces pasa el tiempo y el ángel Gabriel se les aparece otra vez a los magos y les dice, no regresen por ahí porque los van a hacer les van a hacer preguntas y les van a tener que decir dónde nació el rey. Y agarran y pues se van. En lugar de regresarse otra vez por el palacio, se dan la vuelta y se van por otro lado para no pasar por el reinado de Herodes. Y resulta de que Herodes se queda esperando y se enfurece y manda a matar a todos los niños nacidos de 2 años para abajo. Y entonces, como ya corría peligro Jesús, se le vuelve a aparecer el ángel a José y le dice, levántate y sal con el niño y con la mujer y vete a refugiar a Egipto hasta que yo te diga. Y pues ahí, hermano, se termina la historia que les acabo de contar. Gracias, hermano. Bien, gracias. Le damos un aplauso a Juanito Ahumada. Muy bien, Juanito, gracias por participar. Igual, hermano, humildemente, alguna recomendación que te puedo dar es esta parte de cuidar. La historia que contaste es una historia fascinante, pero muy amplia, ¿verdad? También es muy amplia. Entonces, tiene muchos detalles. Todas las cosas que dijiste fueron bastantes como para que se queden en un momento en la mente, ¿no? Puedes segmentar el nacimiento de Jesús y tomar cierto énfasis en una parte del nacimiento. Otra recomendación es también algunas palabras como censo. Por ejemplo, no todos saben lo que es un censo, ¿no? También depende de tu público. Entonces, cuidar y a lo mejor transformar un poquito esas palabras de manera que sea entendible. Y un último consejo que te puedo dar, hermano, con mucha humildad, es también el tono de voz. El tono de voz, que no sea muy plano, porque también eso no favorece mucho. Hay que ir subiéndolo, bajándolo, de acuerdo a la historia, de acuerdo a la intensidad de la historia, puedes irlo modificando. Entonces, pues solamente sería eso, hermano, y te agradecemos mucho tu participación. Que aunque te dieron un poco de nervios al principio, es normal, totalmente, pero agarraste impulso y al final ya no querías soltar la historia. Muy bien, hermano, muy bien. Bueno, hermanos, pues miren, la verdad es que yo tenía planeado que participaran 4 personas, nos comió un poco el tiempo. Yo creo que ya es tiempo de terminar este taller. Voy a compartirles lo que les queremos regalar, hermanos. Es un material que, bueno, es una herramienta que esperamos que sea de utilidad para todos ustedes. Esta herramienta es un libro, un pequeño libro que se llama ¿Me cuentas una historia?, de Marcos. Este es el tomo número 1. Les queremos compartir esta herramienta. Esto es un trabajo en equipo, hermanos, que pudimos realizar durante este contexto de pandemia. Así que pues quiero realmente aprovechar el espacio para presentárselos. Ahí lo pueden ustedes descargar. Si gustan apuntar la dirección, también la vamos a apuntar ahorita en el chat. Pero, bueno, mientras quiero, la verdad, agradecer al equipo de trabajo con el que pudimos realizar este material. Este material, pues, le damos gracias a Yanis, que es mi cuñada, está aquí con nosotros en este momento. Le damos las gracias, gracias a Dios por su vida. Ella es la maestra de los niños que les había contado. Entonces, bueno, gracias a Dios por tu vida, Yanis. También le damos gracias a Dios por la vida de mi querido amigo y compañero de batalla, Wilson Clotter, que también nos ayudó en este libro para revisarlo, el misionero, Wilson Clotter.
También le damos las gracias a su esposa, Alba González. Gracias, hermana, por todo el esfuerzo que dedicaste, tiempo de vida en este trabajo. Y por supuesto a mi querido amigo Floriano Ramos, que también el pastor Floriano Ramos nos ayudó a darle una buena revisada. Gracias, queridos hermanos. Y bueno, pues le damos las gracias también al equipo de la revista Te Comunica o la editorial Te Comunica, que es una empresa cristiana, hermanos. Somos una empresa cristiana que pues trabajamos para glorificar a nuestro Señor y tratar de sustentar nuestro ministerio. Quiero enseñarles aquí, hicimos una página web donde puedes descargar este material. No les venimos a vender el material, quiero que quede muy claro esto, pero quiero compartirles que, bueno, con toda honestidad, hermanos, aquí esta es la página donde pueden accesar y descargar el material. Nosotros, hermanos, no tenemos una plataforma que sustente nuestro ministerio. Entonces, por aquí tú podrás leer un poquito sobre eso. Realmente no tenemos una plataforma. Y si tú deseas bendecirnos pagando el precio justo del libro, pues tiene un costo de 150 pesos, si es que deseas pagar el precio justo. Si deseas bendecirnos, pero no puedes pagar el precio justo y se entiende, entonces puedes dar una ofrenda de amor voluntaria. Pero si aún así deseas bendecirnos, pero no tienes recursos y también se entiende muy bien, puedes bendecirnos orando por nuestro ministerio y disfrutando gratuitamente este material. O sea, realmente no te lo estoy vendiendo, solamente que si tú deseas bendecirnos, pues ahí tienes 3 maneras de hacerlo. Y aquí puedes descargarlo, el libro, y utilizarlo. Ahora, ¿qué es lo que vas a descargar? Déjame enseñártelo para que sepas cómo utilizarlo. Este libro, aunque tiene una apariencia precisamente de padres para con hijos, recuerda que puede aplicar para cualquier contexto, ¿sí? Se llama Me cuentas una historia y es el Evangelio de Marcos. Empieza el Evangelio de Marcos de principio a fin. Entonces solo quiero pasarte a una de las páginas porque es como un devocional diario. Tú le puedes contar todas las noches a tus hijos las historias bíblicas. Aquí lo tienes, día 1, y aquí tienes la historia bíblica. Entonces es esta pequeña historia. Como les decía, es algo breve, es algo conciso, una pequeña historia que tú le puedes contar a tus hijos, ¿no? O a las personas que consideres. Y después de contárselas, te sugerimos un par de preguntas de reflexión. En la siguiente sección están las preguntas de reflexión. Puedes modificarlas, por supuesto, de acuerdo a tu contexto. Y bueno, una herramienta que te doy aquí es la ayuda para papás. Y esto es precisamente pues el trabajo que pudimos hacer. La ayuda para papás es una explicación más profunda de este pasaje bíblico, para que tú como papá lo estudies. Es decir, tú no se lo vas a enseñar a tu hijo. Bueno, no le vas a mostrar el libro a tu hijo. Tú vas a aprenderte la historia, la vas a estudiar, y si tu hijo te pregunta, oye papá, ¿y qué es redención? Pues ya ahí tú en la ayuda para papás vas a saber lo que es redención, ¿ok? Entonces, de eso se trata, hermanos. Y al final tiene un pequeño botoncito, lo voy a aumentar, tiene un pequeño botoncito que dice misión cumplida, ¿sale? Si tú eres de esos valientes que toman el reto de enseñarle la palabra de Dios a sus hijos cada día, puedes ponerle misión cumplida. Y con eso estarás tú terminando de utilizar este material. Este material te va a durar 30 días, así que, pues bueno, espero que lo disfrutes. Y hermanos, pues con eso nosotros nos despedimos. Escribieron algunas preguntas aquí, nada más las tengo en cuenta, hermanos. El tiempo ya no nos permite seguir profundizando en ellas, pero pues bueno, trataré de responderles, hermanos. Déjenme su correo si quieren que les responda alguna pregunta o su número de teléfono y se las voy a contestar todos los que me dejen su contacto, ¿ok? Y bueno, hermanos, pues gracias por este tiempo, porque fueron muy pacientes en el momento de durar aquí con nosotros un par de horas. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga mucho. Permítanme
terminar este tiempo en oración. Amado y buen Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor. Tú eres el dueño de todo, Señor. Todo te pertenece, nosotros te pertenecemos. Yo te doy gracias por el honor y el privilegio que me das de poder compartir esto, Señor, que tú me has mostrado a mí humildemente, Señor, con mis compañeros del camino, Señor. Gracias por cada misionero presente aquí. Gracias por cada pastor, por cada evangelista, por cada persona que tiene don de servicio, don de ayuda y todos los dones que existen en tu iglesia, Señor. Gracias. Gracias por sus vidas, Señor. Señor, este asunto de la narrativa es algo muy amplio, es algo que llevaría muchísimo tiempo, Señor, seguir estudiando. Pero ahorita, Padre, yo te pido que, Señor, a cada persona que recibió todo esto, Señor, tú le uses poderosamente, Señor. Úsale. Señor, que esta herramienta la pueda poner en la marcha, Señor, en pro de tu evangelio. Sobre todo en este momento, Señor, donde la tierra sufre, Señor. Te pedimos, por favor, que cada uno de los que han aprendido algo nuevo aquí, Señor, lo pueda poner en práctica. No permita, Señor, que se desanime ninguno de ellos. Fortalécelos, afírmalos. Y, Señor, úsanos en este momento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Queridos hermanos, pues reciban un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, queridos hermanos.